Saludos cordiales desde la capital de la República. Vamos a abordar, como siempre, uno de los temas más sensibles que ha conmocionado a todo nuestro país, y hace relación a la palabra miedo. Hace pocos días, el expresidente constitucional de la República, Osvaldo Hurtado Larrea, ha dicho que los periodistas tenemos miedo, que los dirigentes sociales tienen miedo, que todos aquellos que levantan la voz en contra de la administración del presidente Rafael Correa realmente tienen miedo a la persecución, ¿por qué no a la cárcel? Eso precisamente es lo que le ha ocurrido al doctor Carlos Figueroa, un destacado galeno ecuatoriano que hace pocos días todos hemos visto que ha sido ya llevado a prisión, a la cárcel número 4. ¿Cuál es la situación que está viviendo este activista ecuatoriano? Para eso hemos invitado esta mañana a un distinguido jurisconsulto, el doctor Julio César Sarango, abogado del doctor Carlos Figueroa. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, doctor Sarango. Queríamos preguntarle a usted la pregunta de cajón, como decimos, ¿cómo está Carlos? Bueno, un saludo cordial a toda la audiencia, gracias por la invitación. Bueno, Carlos se encuentra motivado, él sabe perfectamente que las cosas que está haciendo son exclusivamente de defensa de las libertades, de los derechos. Denunció actos de corrupción que sucedieron el 30 de septiembre y otros actos más. Eso ha sido pues la persecución que ellos están siendo objeto. Por lo tanto, el ánimo es positivo, lo único que le hace desmayar es la situación de salud de su señora madre. Él concurrió acá o buscó un sitio adecuado para verse con su madre, toda vez que está haciendo un tratamiento de quimioterapia. Ella sufre de una enfermedad catastrófica como es el cáncer, entonces él pensó que podrían ser sus últimos días también de visitarse con su madre, conversar, dialogar. Además, él era el médico tratante de su madre, pero lamentablemente por defender derechos, por denunciar actos de corrupción, él está siendo perseguido, pues, y hoy clandestinamente por fuerzas de todo el aparataje estatal. Eso es lo que le hace a él un poco deprimirse por la situación exclusivamente de salud de su madre. Es que a veces abordamos los medios de comunicación y los periodistas solamente el tema político, el tema legal, pero la parte humana es muy importante. Quizás la situación de su madre incluso se convirtió en un señuelo para seguir y hacerle inteligencia a Carlos y dar con él y detenerlo. Yo pienso que sí, justamente eso es lo que últimamente en los días que estaban ellos en diálogo con su madre, porque no pensaban que iba a salir de esa quimioterapia, pero gracias a Dios la señora salió un poco restablecida, que digamos, entre comillas, pero igual sigue con ese estado crítica porque es un cáncer terminal. Entonces ahí es donde a él pues le hacen la inteligencia correspondiente y lo ubican. Él inclusive no tuvo ni tiempo de saludar con su madre. Su madre lo ha ido a visitar a la cárcel, sí, pero eso le afecta bastante, inclusive a su estado de salud de ella mismo y él mismo. Entonces, eso es el estado humano que le hace pues un poco doblegar, pero frente a lo otro también le hace tomar mucho más fuerza, que la causa es por algo bastante grande, por la libertad de los ciudadanos, por ese principio pues de libertad de expresión, de comunicación, libertad de conciencia, porque hay actos y hechos que han sucedido en el país que son gravísimos. El caso ya tenemos de la comercialización de la venta del petróleo, tenemos el caso de Q2, tenemos el caso de los señores Comecheques, tenemos el caso del señor Pedro Delgado, tenemos los créditos del COFIEC al señor Dusac, es decir, un sinnúmero de actos que son estrictamente, que tienen que ver y enrolan a todo el pueblo ecuatoriano, exclusivamente con los fondos públicos. Pero respecto de eso, la pregunta que podríamos hacer nosotros es, ¿a ellos no los detienen? ¿Y cómo es que activistas sí dan con el paradero de ellos, pero por ejemplo el señor Dusac, el señor Pedro Delgado, pues el uno en Argentina sin ningún problema, el otro en Miami, en Florida? ¿Por qué cree usted que ocurren estas cosas? Bueno, sí ocurre porque exclusivamente el poder quiere permanecer dentro de estas canonjías que les da pues el aparataje estatal, que les da el Estado ecuatoriano, excelentes sueldos, comodidades, aviones presidenciales. Ya tenemos más de 100 millones de dólares en compra de aviones para la comodidad de viajar directamente, un transatlántico directamente, que de aquí de Ecuador se van al Asia. Es decir, quieren todas las comodidades, todas las canonjías, pero no quieren cumplir con esa rendición de cuentas. La rendición de cuentas la
realizan dando cada lunes un comentario de las visitas que ha hecho el presidente y de las inauguraciones que hacen los alcaldes, gobiernos locales, provinciales, y eso dicen que es obra del presidente. Claro, él, como tiene los alcaldes, algunos que se alinean a su gobierno, pues se prestan para decirle que el parque, que el servicio de agua potable ha sido concedido por el gobierno nacional. Eso son la rendición de cuentas, pero esencialmente la rendición de cuentas es cuánto ha costado el puente, cuánto ha costado el contrato que realiza el Ministerio de Obras Públicas, cuánto ha costado la provisión de bienes y servicios de diferentes ministerios. Eso no se realiza, eso no hay una rendición de cuentas. Inclusive, cuando uno se pide a través de este derecho de petición, simplemente le niegan. Cuando se presenta una garantía jurisdiccional, ya sea un habeas corpus, una habeas data o una acción de acceso a la información, tampoco le dan. Simplemente va y concurre al Procurador General del Estado a través de sus delegados y dicen no. Simplemente son cuestiones reservadas y no justifican que si son o no son reservados. Es decir, además, los contratos deben ser públicos. Es decir, se exige transparencia en este país y la restricta aplicación de la ley para todos, sin persecución ni favor de nadie. Respecto de la situación del doctor Carlos Figueroa, las primeras versiones daban cuenta de que él habría sido maltratado por la policía. De esto ya se ha hablado, pero ¿cuál es la verdad? Bueno, la verdad es que a él lo tuvieron incomunicado 9 horas. Yo no sé por qué razón. Nosotros quisimos conversar con él para que ejerza su derecho a la defensa, para que se comunique con un familiar, su abogado de confianza, así lo dice el artículo 77, Ni usted numerales 3 y 4. No pudimos hablar con él, lo tuvieron ahí secuestrado por 9 horas, cuando la ley dice que, y la Constitución inmediatamente se detiene a una persona, se lo pone a orden de autoridad competente. La autoridad competente era la señora jueza Lucy Blasio, y una vez pues que se presente ante la jueza, ordenar su arresto pues a la cárcel 4 que estaba ordenado, pero no hicieron eso. Es lamentable que todavía se sigan violando los derechos, inclusive el mismo fiscal cuando realizó el allanamiento para detenerlo, se fue llevando 2 laptops, celulares, que él no tenía ningún derecho, ninguna atribución para irse llevando las laptops, los celulares, porque a él tenían que detenerlo y nada más. Pero abusaron del poder, de las atribuciones, como se ha hecho costumbre de violar derechos, se fueron llevando. Hasta ahora no sabemos cuál es el... No le han devuelto todo. No han devuelto, nosotros hemos ido. Ya esta, que voy a ir nuevamente, es la 4ª ocasión, pero el fiscal no se encuentra, que ya van a hacer un informe, cuando ellos tienen la obligación, el momento que lo detienen y llevan objetos, de dejar un acta. No dejaron. Ni el acta existe. Ni el acta existe. O sea, es todo... ¿Qué implicaciones legales puede tener? Bueno, esto es unas implicaciones legales pues de sustracción de bienes ajenos, porque no había ninguna orden para que ellos puedan sustraerse los bienes. El doctor médico Carlos Figueroa no estaba cometiendo ningún delito, ni un delito flagrante, en absoluto. Solo ahí ellos pueden incautar supuestamente para fijar evidencias a través del Departamento de Criminalística, y Criminalística nunca se hizo presente ahí. Solo ellos pueden fijar esas evidencias para que se garantice esa cadena de custodia. Es la cadena de custodia. Claro. De aquí en adelante, ¿cuál es el futuro, la situación jurídica, legal y de derechos humanos incluso del doctor Carlos Figueroa? Bueno, la orden de prisión es totalmente ilegal, violatoria de derechos, porque tenemos la decisión del sistema interamericano, en especial de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en donde dijeron: señores jueces de la Corte Nacional de Justicia, no ejecuten la sentencia, no emitan orden de prisión. ¿Por qué? Porque se nota de manera formal que hay violaciones de derechos. Esperen para revisarlo de fondo y ahí ustedes pueden ejecutar la sentencia. Los jueces hicieron caso omiso, el Procurador General del Estado se prestó el Ministerio de Justicia, se prestó el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yal, se prestó el señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, para decir a viva voz que las medidas cautelares no se deben aplicar, que no tienen vigencia, que no se las debe acatar, violando expresamente el artículo 417 de la Constitución de la República, que dice que los tratados internacionales suscritos por el Ecuador exclusivamente son relacionados con la protección de derechos humanos, y esos tratados van a ser pro homine, pro ser humano, pro persona, pro joven, pro anciano, pro mujer embarazada, niño, adolescente. Es decir, los derechos humanos están siendo vulnerados por estas principales autoridades que están llamados a acatarlos. Imagínense que el control de convencionalidad, esto significa que los jueces deben estar atentos
vigilantes y conocedores de los tratados internacionales vigentes referente a los derechos humanos. Y la Convención Americana de los Derechos Humanos están plenamente vigentes. Ellos tienen que acatarlo. Estos derechos, esta Convención Americana está adherida al marco jurídico ecuatoriano, incorporada a la Constitución de la República, y no la acatan. Es decir, todos estos actos realizados por todas estas autoridades judiciales y administrativas atentan a los derechos humanos, atentan al pro homine, atentan la aplicación verdadera de la justicia. Entonces aquí pues los señores jueces hoy que presentamos el habeas corpus no quieren conocer el habeas corpus, porque no quieren también involucrarse de saber que nuevamente han sido otra vez violadores de los derechos humanos, es decir, la libertad ambulatoria. ¿Usted cree que también los jueces tienen miedo? Pero por supuesto, ¿cómo no van a tener miedo? Yo creo que ellos son seres humanos que sienten. ¿Miedo a qué diría? Y ellos tienen, como de los jueces de ahora, las tres juezas, además que tienen un conflicto de intereses, como sea la señora, una de las jueces, yo creo que tiene un parentesco con el ministro de Gobierno. Ellos tienen miedo a responder a la historia y tienen miedo a responder a las futuras autoridades. Porque esto no se puede quedar así. Los delitos que son violados por el Estado pueden considerarse ya delitos de Estado que no prescriben. Cualquier gobierno, después de 5, 6, 10 años, 15 años, ellos tendrán que responder a estos actos atentatorios a la ley, a la Constitución y a la convencionalidad. Entonces, yo pienso que ellos están curándose en salud, curándose en sano y decir, bueno, inadmitamos para decir que nosotros no somos parte, pero el hecho de inadmitir ya están involucrados, ya son violadores de los derechos, porque esa orden de prisión no cumple con los requisitos de legalidad, legitimidad y constitucionalidad, de tal manera que esa orden es ilegítima, ilegal y arbitraria. Sí, aquí quepa decir, pues, como nuestro pueblo insistentemente menciona este viejo adagio popular: usted tiene razón, pero va preso. El doctor Carlos Figueroa está en prisión. Las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no ha sido acatada por el Estado ecuatoriano y esta es la realidad. Una última pregunta: ¿qué está pasando con el asambleísta Clever Jiménez y Fernando Villavicencio? Bueno, el asambleísta Clever Jiménez igual sigue desde un lugar pues que no podemos identificar. Él sigue mandando boletines de prensa, mensajes, como él mandó una carta al Papa para que, bueno, el Papa con su poder moral, ético, pueda dar sus buenos oficios al presidente, que ha mostrado que es un católico practicante, ha ido a saludar al Papa. Esperemos que estas sugerencias de violación de derechos humanos tenga eco en el presidente de la República, pues, y en el Vaticano se irá a presentar físicamente la carta. Para ello viajará la esposa del asambleísta Clever Jiménez. Y quizás esa fe divina, esa misericordia de este personaje que pide por todos sus peregrinos, por toda su gente que es humillada, sacrificada, violada sus derechos, pues tenga eco en este régimen. Además, nosotros estamos también prestos a que entre en vigencia este nuevo Código Orgánico Integral Penal para aplicar la extinción de la acción y de la pena que pesa en contra de mis defendidos. Esto es muy claro y notorio, que dice cuando se promulga pues una ley más benigna, deben acogerse y de tal manera que puedan ellos hacer uso y quedar en libertad y poder ejercer sus derechos comunes y corrientes como deberían estarlos haciendo, porque esta decisión de la Comisión Interamericana no debe estar dejada de lado, sino en plena vigencia, y ellos pudieran estar transitando libremente. Pues seguiremos hablando de este tema que concita el interés de todo un país. Esta mañana queremos agradecer al doctor Julio César Zarango, abogado del doctor Carlos Figueroa, del asambleísta Clever Jiménez y de Fernando Villavicencio, que ha tenido la gentileza de venir a conversar con nosotros. Muchas gracias, Julio César. A usted, Vicente, por la oportunidad, y un saludo a toda la audiencia. Pues sí, vamos con más información.